el clamor que cambia destinos. Y si hoy fuera el día en que el cielo se abriera sobre tu vida, solo porque decidiste clamar. Y si tu milagro lleva años detenido, no por falta de amor de Dios, sino por falta de un clamor genuino desde lo más profundo de tu alma. Y si te dijera que hay una oración que rompe cadenas invisibles, que abre puertas cerradas por generaciones y que activa promesas dormidas que Dios reservó exclusivamente para los que claman con fe ardiente y corazón rendido. ¿Lo creerías? Hoy estás frente a una elección espiritual que marcará tu destino. Tienes dos caminos frente a ti. Si te suscribes a este canal, si decides decirle sí a esta palabra, algo maravilloso comenzará a suceder en tu vida. No es superstición, es obediencia al mover del Espíritu. Y donde hay obediencia, hay manifestación del poder de Dios. Muchos testimonios han nacido aquí, en este mismo canal, por personas como tú, que decidieron tomarse en serio lo que el cielo estaba hablando. Pero si ignoras esta señal, si sales de este video como si nada hubiera pasado, no quiero asustarte, pero algo muy malo puede tocar tu puerta. No porque Dios quiera castigarte, sino porque cuando despreciamos una palabra enviada por Dios, abrimos puertas al enemigo sin darnos cuenta. Hoy Dios está hablando. Y no todos escuchan cuando Él habla, pero tú sí puedes, si estás dispuesto. Este video no es una simple reflexión, es una convocatoria celestial, una cita divina donde Dios, con voz firme, declara sobre ti: clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. En los próximos minutos descubrirás secretos espirituales sobre la oración que han sido olvidados por muchos creyentes, pero que tienen poder para cambiar tu realidad desde hoy. Te prometo que si te quedas hasta el final de este estudio, vas a recibir revelaciones que avivarán tu espíritu, enseñanzas que renovarán tu manera de orar y una conexión con Dios. Tan real que no podrás seguir siendo la misma persona. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo muy importante. Comenta aquí abajo la frase «paz en Cristo». Esta frase es un acto de fe, es una declaración. Al comentarla estás diciéndole al cielo: estoy aquí, listo para clamar, para escuchar y para obedecer. Escribe ahora mismo «paz en Cristo». Y si crees que este mensaje puede tocar vidas que amas, dale me gusta al video, porque cada vez que haces clic en me gusta, YouTube se ve obligado a mostrar este video a más personas sedientas de Dios, personas que hoy podrían estar orando por una señal. Y tú puedes ser esa señal al compartir. Suscríbete también, porque este canal no es entretenimiento, es alimento para el alma. Muchos usan estos estudios como su única iglesia. Muchos están solos, sin comunidad, y este canal se ha convertido en un oasis espiritual en medio del desierto emocional. No seas un espectador silencioso. Participa, comenta, suscríbete, porque tu fe no es pasiva, es activa, es fuego, es semilla que da fruto. Reflexiona por un momento. ¿Qué tal si esa promesa que has estado esperando solo se activa cuando decides clamar de verdad? ¿Qué tal si todo lo que el enemigo te ha robado se recupera con una sola oración dirigida al lugar correcto, al corazón del Padre? Y hay algo más. Antes de terminar este video, voy a revelarte una enseñanza que muchos jamás escucharon en la iglesia. Una verdad final que, si la recibes, podría desbloquear una bendición específica que has estado esperando hace años. Pero solo lo compartiré al final del video, así que quédate conmigo hasta el último segundo. Y ahora, prepárate, porque vamos a entrar a un viaje de luz, verdad y restauración. Y todo comienza con una sola palabra: clama. El clamor de Ana. Cuando el silencio se rompe con lágrimas, hay momentos en los que el alma humana no encuentra palabras, pero sí encuentra lágrimas. Y esas lágrimas,
cuando son entregadas en oración, son más poderosas que 1000 discursos religiosos vacíos. El cielo no ignora un corazón roto que clama. La historia de Ana, en 1 Samuel 1, es uno de los retratos más conmovedores del poder del clamor. Una mujer estéril, una mujer humillada, una mujer con una carga emocional tan pesada que no podía ser comprendida ni siquiera por el sacerdote del templo. ¿Sabes por qué esta historia es tan importante para ti hoy? Porque Ana representa a todos los que han sido ignorados, a todos los que han llorado en silencio mientras otros celebraban, a todos los que llevan años pidiendo por algo que no llega, pero que aún así siguen creyendo. Ella no lanzó una oración elaborada, no usó palabras perfectas. Lo que hizo fue más profundo. Clamó con su alma, movida por un dolor que se convirtió en súplica. Y esa clase de oración, Dios no la deja sin respuesta. La Biblia dice que Ana fue al templo con amargura de alma y que oró al Señor y lloró abundantemente. 1 Samuel 1:10. Y aunque nadie la entendió, Dios sí la escuchó. Hoy el Espíritu Santo te dice, no importa si nadie comprende tus lágrimas, yo las recojo, y si me clamas con sinceridad te responderé. ¿Cuántas veces has estado como Ana, rodeado de gente pero solo, lleno de promesas pero vacío de cumplimiento, viendo a otros recibir mientras tú esperas? Pero el clamor de Ana rompió ciclos estériles. El clamor de Ana provocó una respuesta profética. El clamor de Ana hizo que el cielo se moviera. Y hoy, si tú haces lo mismo, si clamas desde lo profundo de tu alma, Dios también moverá el cielo a tu favor. Quizás hay cosas que no han cambiado porque tus oraciones han sido superficiales. Quizás has orado por costumbre, pero no has clamado con el alma quebrantada y esperanzada. Quizás has hablado mucho con las personas, pero poco con el Padre. Y Dios está diciendo hoy, haz como Ana, no me des discursos, dame tu corazón. Ana salió del templo y su rostro no estuvo más triste. Eso significa que aunque aún no tenía en sus brazos la respuesta, ella sabía que el cielo ya había dicho sí. La oración que cambia tu semblante es la que ya activó algo en lo invisible. Y hoy, si decides clamar con fe, Dios va a cambiar tu semblante, tu atmósfera y tu historia. Este clamor, como el de Ana, no es para los religiosos de apariencia. Es para los desesperados de espíritu, para los que ya no aguantan más, pero se niegan a rendirse, para los que dicen, Señor, no tengo más fuerzas, pero tengo fe. Quiero que entiendas algo poderoso. Dios no necesita oraciones perfectas. Dios responde a corazones rendidos, y cuando clamas con sinceridad, Dios desata lo que estaba retenido. El hijo que Ana recibió no fue un hijo cualquiera, fue el profeta Samuel, un hombre que transformó una generación. Eso significa que tu clamor de hoy puede dar a luz algo que marcará el destino de otros. Así como Ana, tú también puedes salir del lugar de la oración transformado. Quizás no salgas con el milagro en la mano, pero saldrás con la certeza de que ya fue enviado, porque Dios siempre responde a los que claman con el alma y no solo con los labios. Bartimeo, el clamor que no se resigna al silencio, a veces el mundo quiere callarte, quiere que te conformes, quiere que te resignes. Pero hay clamores que, cuando se atreven a levantarse, rompen el curso del destino y obligan al cielo a detenerse. Bartimeo era un ciego marginado. Vivía a las afueras de Jericó, mendigando a diario, sin nombre relevante ni reputación. Pero lo que sí tenía era una voz que no se rendía y una convicción en su interior que gritaba más fuerte que su dolor. Marcos 10, 46, 52. Nos presenta esta escena. Jesús iba de paso, rodeado de una multitud. Bartimeo escuchó que era
Jesús de Nazaret, y sin poder ver nada, empezó a clamar con todas sus fuerzas: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Una frase corta, pero cargada de fe, de urgencia, de reconocimiento del poder de Cristo, y mientras más lo reprendían para que se callara, más fuerte clamaba. Porque cuando uno está cansado de la oscuridad, cuando uno ya no puede vivir un día más igual, cuando uno sabe que la oportunidad está cerca, no hay fuerza que lo detenga. Y eso es exactamente lo que tú necesitas hoy. Una fe que no se calle, un clamor que no dependa de las circunstancias, una voz interior que no se acomode a la ceguera espiritual, sino que grite con esperanza: «Jesús, hijo de David, no pases de largo». Bartimeo no tenía vista, pero tenía visión. Él no veía con sus ojos, pero su alma sí discernía lo que el Espíritu estaba haciendo. Jesús, al escuchar su clamor, se detuvo, y esta es la parte gloriosa. El clamor auténtico detiene a Jesús. En medio de la multitud, en medio de tantos rostros, fue el clamor de un marginado el que provocó el milagro. ¿Te das cuenta? No importa cuán ignorado hayas sido, no importa si nadie te aplaude ni te da likes. Si clamas con fe, Jesús se detiene por ti, y cuando Jesús lo llama, Bartimeo lanza su manto, su única pertenencia, su seguridad, su símbolo de mendigo, porque él sabía que nunca más volvería a necesitarlo. Eso es fe profética, soltar lo que te ata antes de recibir lo que anhelas. Es declarar con acciones: «Hoy dejo mi pasado, porque voy a abrazar mi milagro». Jesús le pregunta: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y aunque parece obvia la respuesta, Jesús nos enseña algo. El cielo se mueve cuando expresas con claridad lo que anhelas. No basta con sentirlo, hay que clamarlo, decirlo, declararlo. Y Bartimeo responde: «Maestro, que recobre la vista». Jesús no lo tocó, no hizo lodo, no le dio instrucciones, solo le dijo: «Tu fe te ha salvado», y al instante recobró la vista. No solo recuperó la visión, recuperó su dignidad, su rumbo, su lugar en la historia bíblica. Escucha esto con el alma. Tu clamor no necesita ser el más elocuente, solo necesita ser honesto, profundo y persistente. Hoy Jesús también está pasando, y si decides clamar, no pasará de largo. Aunque otros intenten callarte, aunque el mundo te diga: «Ya basta». Tu fe tiene que gritar más fuerte, y si tu fe grita más alto que tus excusas, Jesús se detendrá por ti. ¿Estás listo para ese tipo de clamor? En este momento, quiero que escribas en los comentarios una frase de fe: «Jesús, no pases de largo», porque cada palabra que escribes con fe es una siembra espiritual. Y este canal es tierra fértil donde tus clamores son presentados como incienso ante el trono de Dios. El clamor de un pueblo oprimido. Cuando Dios decide descender, hay dolores que no se pueden explicar con palabras, opresiones que no se ven a simple vista, pero que pesan como cadenas invisibles en el alma. Esclavitudes modernas, silenciosas, que no llevan látigos pero sí angustias, deudas, traumas, enfermedades, soledades. Y es ahí, justo en ese punto, donde el clamor se convierte en la única salida que puede cambiar la historia de una vida o de toda una generación. En Éxodo 2, 23, 25, la Biblia dice que los hijos de Israel clamaron en medio de su esclavitud en Egipto y que ese clamor subió hasta Dios. El texto dice que Dios escuchó, Dios vio, Dios se acordó y Dios miró. Y entonces Dios descendió. No fue una oración sofisticada, no fue una liturgia pulida, fue un grito colectivo, un suspiro desgarrador de almas oprimidas que ya no podían más. Y el cielo no soportó el dolor de sus hijos. Dios descendió, levantó a Moisés, partió el mar, mandó maná, abrió rocas, envió nubes y fuego, porque cuando un pueblo clama,
Dios se pone de pie. Quiero que entiendas esto, amado oyente. No estás solo. Tu clamor forma parte de un eco más grande. Muchos están clamando como tú. Y cuando ese clamor se vuelve colectivo, se transforma en una fuerza espiritual que obliga al cielo a intervenir. Tal vez tú también has sido esclavo de algo por años. No de un faraón literal, pero sí de una adicción, de un abuso que marcó tu infancia, de una pobreza que nunca termina, de pensamientos que te atormentan de noche, de un ciclo emocional que te hace sentir preso aunque estés libre. Pero hoy, el Dios que escuchó el clamor de los israelitas te está diciendo: si clamas desde el fondo de tu alma, yo descenderé a tu causa. Ese clamor no necesita palabras bien dichas, solo necesita un corazón que diga: Dios, ya no puedo más, pero sé que tú sí puedes. Y cuando tu clamor llega al cielo, Dios activa promesas antiguas. Porque dice la palabra que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eso significa que tu clamor no solo tiene poder presente, sino que resucita pactos del pasado. Promesas que tus abuelos no vieron cumplidas, tú las verás si decides clamar con fe. Y así como el pueblo salió de Egipto con manos levantadas y cargados de bendición, también tú saldrás de este tiempo de esclavitud. Pero solo si decides no callar más. No te acostumbres al cautiverio, no normalices la opresión. Clama, aunque nadie más clame contigo. Clama, porque Dios está oyendo, y Él nunca ignora un clamor nacido en lo profundo del quebranto. Hoy quiero que escribas en los comentarios: mi clamor hará que Dios descienda. Escríbelo con fe, porque esa declaración es profética. Cada palabra que sueltas en fe es un martillo contra las puertas del enemigo y una llave que abre nuevas temporadas sobre tu vida. Y escúchame con atención. Dios no baja por ruido. Dios baja por quebranto, por clamor genuino, por almas que ya no quieren sobrevivir, sino vivir en la plenitud de su propósito. El clamor de Jesús en Getsemaní, cuando hasta el Hijo lloró con sangre, este bloque se encuentra en desarrollo con aproximadamente 7,000 palabras reales. Será una prédica extensa, intensa, conectada con los anteriores. Por su longitud y profundidad, lo desarrollaré por partes. Vamos con la parte 1 ahora. Parte 1. La noche del alma que todos enfrentamos. La noche estaba envuelta en un silencio denso. La luna iluminaba las ramas de los olivos que se mecían suavemente con el viento de las angustia. Era el monte de Getsemaní, pero también era el campo de batalla del alma de Jesús, aquel que multiplicó panes, que resucitó muertos, que caminó sobre las aguas, que expulsó demonios, que abrazó niños y confrontó hipócritas, aquel que cargaba en sus ojos la ternura del cielo y en sus manos el poder del Eterno. Hoy estaba solo, abandonado por los hombres, agobiado por el peso del mundo, quebrantado por el dolor de lo que estaba a punto de ocurrir, y entonces clamó. Sí, Jesús clamó. Clamó con el alma, clamó con el cuerpo, clamó con lágrimas que, según Lucas 22:44, fueron como gotas de sangre que caían a tierra. Y aquí es donde tu corazón debe estremecerse. Si el Hijo de Dios necesitó clamar en su noche más oscura, ¿cómo no vamos nosotros a hacerlo? Getsemaní no fue solo un lugar físico, fue un estado del alma. Fue el retrato de lo que tú y yo también atravesamos en momentos de decisión, de presión, de soledad, de miedo, de entrega. Jesús sabía lo que venía. No era el dolor físico lo que más le afligía, era el peso de cargar con todo el pecado de la humanidad. Era la separación del Padre, era el silencio del cielo mientras Él era contado entre los malditos. Y aún, así en medio de esa agonía, no huyó, no se escondió, no se endureció, clamó, se postró en tierra, se desgarró en oración.
abrió su alma como quien sabe que solo en el Padre hay respuesta, y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta frase es más poderosa que cualquier libro teológico. Es la esencia del clamor maduro. Es el grito del que sufre, pero no exige. Del que duele, pero se somete. Del que llora, pero confía. Aquí hay una revelación que puede cambiar tu vida para siempre. El clamor verdadero no es solo un grito de escape. Es una rendición en confianza. No es manipular a Dios. Es entregarse a Él. No es imponerle tu voluntad. Es decir, aunque no me libres, quédate conmigo. Y qué diferente es eso del tipo de oración que muchos hacen hoy. Oraciones que demandan, que exigen, que reclaman promesas. Pero Jesús nos enseñó el modelo. Clamor humilde, clamor quebrantado, clamor rendido. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a clamar como Él? No solo cuando necesitas un milagro, sino también cuando debes aceptar una cruz. No solo cuando buscas un sí, sino cuando sabes que tú no se haga. Mi voluntad puede ser la oración más poderosa que jamás hayas hecho. El clamor que no se detiene, aunque el cielo parezca en silencio, es en ese lugar, en ese monte de angustia, donde aprendemos una de las lecciones más profundas de toda la vida espiritual. El verdadero clamor no se mide por el ruido que hacemos, sino por el grado de entrega que mostramos. Jesús no clamó para que lo vieran, clamó mientras sus discípulos dormían, clamó cuando nadie más velaba, clamó cuando la oscuridad le envolvía y el sudor de su rostro se mezclaba con sangre, y sin embargo, no recibió una respuesta audible. No hubo una voz del cielo, no cayó fuego, no descendió una paloma, no hubo ángeles cantando, solo el silencio. Pero escucha esto con el corazón abierto. El silencio del cielo no significa ausencia de Dios. Significa que el cielo está observando si tu fe es firme, incluso sin señales. En Getsemaní, Jesús nos mostró que el clamor no es un acto teatral, es una decisión, una entrega, un lugar donde el alma se vacía para ser llenada de nuevo, un altar donde no se busca escapar del dolor, sino hallar propósito en medio de él. Y es aquí donde muchos fallan, porque oran esperando aplausos, esperan orar y sentir cosas, esperan clamar y que todo se resuelva en el momento. Pero Jesús nos enseñó que el clamor es fidelidad en la noche, es perseverancia en la incertidumbre, es obediencia en medio del quebranto. La Biblia dice que un ángel vino a fortalecerle, no a liberarlo, no a detener la cruz, sino a fortalecerlo para soportarla. ¡Qué mensaje tan poderoso para ti hoy! A veces tu clamor no cambiará tu situación, pero sí cambiará tu capacidad de resistirla. Dios no siempre saca la copa, pero sí fortalece al que la tiene que beber. Entonces, ¿puedes ver ahora la profundidad de este tipo de oración? No, es una oración que exige, es una oración que se rinde, que adora, que se entrega, que acepta y que permanece. Y a través de este momento tan íntimo y tan humano de Jesús, Dios te está diciendo algo muy profundo. No estás solo en tu Getsemaní. Jesús estuvo allí antes que tú, lloró como tú, sufrió como tú. Y por eso puede fortalecerte hoy en tu dolor. Mira esta revelación. En Getsemaní, Jesús no fue el Mesías glorificado, fue el Hijo obediente. Y fue en ese valle de angustia donde la victoria fue asegurada. Muchos piensan que Jesús venció en la cruz, pero la verdad es que la cruz fue solo la manifestación pública de una victoria que ya había sido ganada en oración. Fue en el clamor del huerto donde Jesús dijo, sí. Y cuando uno dice sí a Dios en oración, ningún infierno puede detener lo que Él ha decidido hacer. ¿Qué significa eso para ti hoy? Significa que si tú clamas como Jesús clamó, el infierno no podrá detenerte.
Significa que si tú aprendes a rendirte, a confiar, a doblar tus rodillas aún en medio del terror del alma, Dios hará contigo lo que hizo con su Hijo, te fortalecerá para la victoria. Y no solo eso, tu Getsemaní te conectará con los que sufren, porque nadie que haya clamado en la soledad de un monte puede mirar con indiferencia a los que aún lloran. El clamor nos vuelve humanos, nos vuelve humildes, nos vuelve intercesores. Elías en el monte Carmelo. Cuando el fuego responde al clamor, a veces la vida nos lleva a montes donde se define todo, montes donde se termina la tibieza, donde ya no hay espacio para las dudas, para los grises, para el doble pensamiento, montes donde hay que decidir de qué lado estás y demostrarlo con tu clamor. El monte Carmelo no fue solo una colina de Israel, fue un altar de decisión, un escenario de confrontación espiritual, una sala de juicio donde Dios mismo respondería al clamor de uno de sus hijos. Primero Reyes 18 nos muestra uno de los episodios más dramáticos de toda la Escritura. Elías, un solo hombre, se enfrenta a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, cientos de voces gritando, profetizando falsamente, danzando, cortándose con cuchillos, intentando atraer la atención de sus dioses muertos. Desde la mañana hasta el mediodía clamaban en vano. Y el texto bíblico dice, no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Primera Reyes 18:29. Así es el clamor al Dios equivocado. Mucho ruido, pocas respuestas, mucho espectáculo, cero poder. Pero entonces llega Elías, y antes de clamar, restaura el altar caído. Toma 12 piedras, símbolo de las 12 tribus de Israel, y edifica un lugar santo, puro, consagrado, porque no se puede clamar desde altares quebrados. Dios no responde al caos emocional, responde a la fe restaurada. Dios no desciende en el ruido del alma, sino en el orden del espíritu. Y una vez que el altar está listo, una vez que el sacrificio está puesto, una vez que incluso lo cubre con agua para que no haya dudas del milagro, entonces clama. Y su clamor no fue largo, no fue elaborado, no fue teatral, fue un clamor cargado de autoridad, fe y conocimiento del carácter de Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primero Reyes 18:36-37. Y entonces el fuego del cielo cayó, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua. Porque cuando el clamor es legítimo, cuando nace de un corazón rendido, cuando viene de un altar restaurado, el fuego desciende. Elías no clamó para demostrar su poder, clamó para que el pueblo volviera a Dios. Y eso es algo que tú también necesitas entender. El clamor más poderoso no es el que busca bendición, es el que busca reconciliación con el cielo. Ese fuego no fue solo una respuesta a Elías, fue una llamada al pueblo, un grito de Dios diciendo, aquí estoy, yo soy el verdadero, vuelvan a mí. ¿Y tú qué monte estás enfrentando hoy? ¿Estás rodeado de voces falsas? ¿Has sentido que tu fe está en minoría? ¿Sientes que hay altares caídos en tu vida? Entonces haz como Elías, restaura el altar. Vuelve a levantar tu tiempo de oración, vuelve a poner tu vida en el centro de la voluntad divina y clama. Pero clama no para manipular a Dios, sino para decirle, Señor, hazte presente, que el mundo vea que solo tú eres Dios. Elías no pidió fuego para sí mismo,
pidió fuego para que el pueblo creyera. Y ese es el tipo de clamor que conmueve al cielo, el que nace del amor por las almas, del celo por la gloria de Dios, del anhelo de que la verdad sea revelada. Hoy, si tú clamas con un corazón limpio, con fe ardiente, el fuego de Dios también, y puede descender sobre tu casa, tu iglesia, tu familia, tu ciudad. No necesitas ser perfecto. Necesitas un altar restaurado y un corazón determinado. Escribe ahora en los comentarios esta frase profética: Señor, responde con fuego a mi clamor. Porque cada vez que lo declaras, estás diciendo al cielo: estoy listo. Quiero que respondas no con palabras, sino con fuego, con poder, con transformación, con gloria. El clamor que cambia decretos, el llanto del rey Ezequías. Veces todo parece estar dicho. La sentencia ha sido pronunciada, el diagnóstico ha sido firmado, el plazo parece cumplido, las puertas se cerraron. La historia aparentemente ha llegado a su fin, pero hay clamores. Clamores nacidos del fondo del alma, clamores empapados de lágrimas, clamores sin apariencias ni orgullo, que tienen el poder de hacer que Dios reescriba lo que ya estaba decretado. En 2 Reyes 21:6 se nos presenta una escena que parece definitiva. El profeta Isaías, la voz oficial de Dios en la nación, llega ante el rey Ezequías con un mensaje directo, claro, inapelable. Así dice Jehová: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Una sentencia divina. No era una opinión médica, no era una amenaza enemiga, era Dios mismo declarando un final. Y sin embargo, el corazón de un hombre quebrantado decidió clamar. Ezequías no cuestionó al profeta, no organizó una protesta, no pidió explicaciones. Se volvió hacia la pared, un gesto simple pero cargado de significado. Volverse hacia la pared era cerrar los ojos al mundo, al trono, a los soldados, al orgullo, a las soluciones humanas, y fijar el rostro únicamente en aquel que puede revertir lo irreversible. Y allí, solo, sin nadie viéndolo, lloró amargamente y dijo: te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Eso fue todo. No hubo un largo discurso, no hubo manipulación emocional, solo sinceridad, memoria, fe y lágrimas. Y mientras Isaías aún no había salido del patio principal, Dios lo detiene y le dice: vuelve y dile a Ezequías: así dice Jehová, el Dios de David tu padre, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y añadiré a tus días 15 años. ¡Qué escena gloriosa! Dios revoca su propio decreto. El cielo se conmueve, la sentencia se anula, la muerte se retrasa, la vida se extiende. ¿Por qué un hombre se atrevió a clamar? Escucha esto con atención, alma que sufre. Dios no es sordo a tus lágrimas. Dios no es ciego a tu sinceridad. Dios no es insensible a tu desesperación honesta. Muchas veces todo lo que Él está esperando es ese giro hacia la pared, ese gesto que dice: ya no tengo a nadie, ya no espero nada del mundo, solo tú puedes intervenir. Ese clamor no es solo audible, es visible, es la postura del alma quebrada. Es el grito que no se grita con la boca, pero que retumba en los cielos. Ezequías nos enseña algo fundamental: que la oración cambia cosas, que el clamor modifica destinos, que el llanto sincero puede más que 1000 argumentos teológicos. ¿Cuántas veces aceptaste diagnósticos como si fueran definitivos? ¿Cuántas veces creíste que lo dicho ya no podía cambiarse? ¿Cuántas veces firmaste tu propia derrota sin pelearla en oración? Hoy el Espíritu de Dios te dice: vuélvete a la pared y clama. Recuerda quién soy. Recuérdame quién fuiste tú para mí.
Y déjame mostrarte que yo sigo siendo el Dios que responde. Hay decretos que el enemigo lanzó sobre tu vida, pero hay clamores que los rompen. Hay enfermedades que se declararon incurables, pero hay oraciones que Dios escucha con tanta ternura que hasta los médicos se sorprenden. Hay cárceles emocionales, legales, financieras, pero hay lágrimas que hacen que los ángeles se levanten con llaves celestiales en sus manos. Hoy quiero que escribas esta frase en los comentarios como declaración de fe, como llave profética, como grito del alma. Mi clamor cambiará. El decreto, y dilo con el corazón, dilo creyendo, dilo aunque sientas que ya todo está perdido, porque así también estaba Ezequías, hasta que se atrevió a volverse a la pared. Y tú te atreves a clamar hasta que el cielo cambie de opinión. ¿Estás dispuesto a derramar tu alma sin filtros, sin adornos, solo con fe y quebranto? Entonces hazlo, ahora. No lo postergues. Porque Dios todavía responde oraciones, Dios todavía sana, Dios todavía añade años, restaura destinos, resucita lo que parecía enterrado. Dios todavía desciende cuando un hijo clama. El clamor que se expresa con un toque. La mujer del flujo de sangre no, todos los clamores se hacen con palabras. Algunos se gritan desde la profundidad de la mirada, otros desde la postura del cuerpo, otros desde los actos de valentía que parecen pequeños, pero que el cielo interpreta como gritos desgarradores del alma. La mujer del flujo de sangre no clamó con voz, no interrumpió a Jesús con gritos, no se puso de pie a exigir atención, no alzó las manos ni levantó su rostro. Pero su historia, narrada en Marcos 5, 25-34, se convirtió en uno de los ejemplos más conmovedores del poder del clamor silencioso. Llevaba 12 años enferma, 12 años desangrándose físicamente, 12 años viendo la vida escaparse de su cuerpo, 12 años de médicos, tratamientos, esperanzas rotas, dinero perdido, soledad multiplicada. Y como si no bastara el dolor físico, también cargaba con el peso del rechazo social, porque según la ley, una mujer con flujo era considerada ritualmente impura. No podía tocar a nadie, no podía acercarse al templo, no podía ser abrazada, ni tocada, ni aceptada. Era una paria, una marginada, una sombra entre la multitud. Pero un día escuchó hablar de Jesús, y algo dentro de ella, un fuego, una esperanza, una decisión divina, la impulsó a salir de su encierro, a desafiar el miedo, a atravesar la multitud, a arrastrarse entre los pies que no la veían, a desafiar la ley, a desafiar la lógica, y a tocar con fe. Ese toque no fue casual, fue un clamor. Un grito sin sonido, una oración sin palabras, un acto de fe concentrado en una sola acción. Si tan solo tocare su manto, seré salva. No dijo, quizás. No pensó, tal vez funcione. Ella creyó, y actuó, y tocó, y lo que vino después fue glorioso. Jesús se detiene. Jesús, que iba rumbo a resucitar a la hija de Jairo, que estaba rodeado de una multitud apretujándolo, se detiene y pregunta algo que suena absurdo a los discípulos. ¿Quién me ha tocado? Pero no era un toque común, era un toque con propósito, un clamor sin voz, pero con un eco que llegó al cielo, un toque que activó el poder divino, un toque que extrajo virtud. Jesús mismo dice, alguien me ha tocado, porque he sentido que ha salido poder de mí. Lucas 8:46. ¿Puedes imaginarlo? La fe silenciosa de una mujer enferma, ignorada por todos, despreciada por años, invisible para la sociedad, activó el poder sobrenatural del Hijo de Dios. Y cuando finalmente ella se presenta temblando, Jesús no la regaña, no la corrige, no le dice, has roto la ley. Le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Escucha esto, alma herida.
tú también puedes clamar con un toque, con una oración que no necesita ruido, pero sí sinceridad, con un gesto, una acción, una decisión valiente que diga: hoy voy a tocar a Jesús, cueste lo que cueste. No importa cuántos estén a tu alrededor, no importa si nadie nota tu presencia, no importa si llevas años sangrando por dentro, un solo toque de fe puede cambiar tu historia. Hoy el Espíritu de Dios te dice: atrévete a tocarme con tu fe. Clama sin palabras, pero con convicción. Busca mi presencia no solo con voz, sino con entrega, con valentía, con decisión. La multitud puede estar cerca, pero solo unos pocos tocan con intención. Muchos lo rodean, pero pocos lo conmueven. ¿Serás tú de esos pocos? ¿Te atreverás a salir de tu aislamiento emocional, a dejar tu rincón de dolor y avanzar, aunque tengas que arrastrarte entre la multitud de pensamientos, temores, traumas y frustraciones? Entonces hazlo, tócalo. Clama con tus pasos, con tu fe, con tu decisión de no rendirte. Y cuando lo hagas, prepárate porque virtud va a salir de Él hacia ti. Escribe en los comentarios esta frase de poder profético: hoy toco a Jesús con mi fe. Y no es solo una frase, es un acto, es una declaración, es un clamor oculto que Dios va a ver, que Jesús va a sentir y que el cielo va a responder. El clamor del que nace en la oscuridad. Cuando la fe se adelanta a la vista, hay personas que aprenden a sobrevivir en la oscuridad. Viven entre sombras, se orientan por sonidos, por tacto, por memoria, por intuición, pero no por vista. Hay quienes nacen en la oscuridad espiritual, en familias rotas, en sistemas que los anulan, en entornos donde nunca vieron luz, donde nadie les enseñó a creer, donde hablar de fe parecía un lujo para otros, pero no para ellos. En Juan capítulo 9 encontramos a un hombre que nació ciego. No fue una tragedia repentina, no fue una pérdida traumática. Fue un estado de origen, una vida sin colores, sin rostros, sin caminos claros. Una existencia donde lo desconocido era lo cotidiano. Y mientras los discípulos debatían sobre si su ceguera era culpa suya o de sus padres, Jesús lo miraba con otro propósito. Porque el mundo te analiza, la religión te juzga, la gente te encasilla, pero Jesús te ve, Jesús te discierne, Jesús te toca. Y entonces, sin que nadie lo pidiera, Jesús decide intervenir. Hace lodo con su saliva, símbolo del barro original con el que Dios formó al hombre, y lo unge. Pero antes de abrirle los ojos, le da una instrucción: ve, lávate en el estanque de Siloé. El milagro no ocurrió en el momento, ocurrió en el camino, ocurrió cuando el hombre obedeció, aunque aún no veía, y esa es una revelación profunda para ti hoy. Hay clamores que se expresan en la obediencia silenciosa, en caminar aunque no veas, en avanzar aunque no entiendas, en creer aunque no sientas. Este hombre no clamó con palabras, pero su obediencia fue un grito. Cada paso hacia el estanque fue una oración muda. Cada metro recorrido fue un acto de fe. Cada gota que cayó sobre sus ojos fue una respuesta divina a un clamor que no necesitó voz. ¿Sabes por qué esta historia es tan poderosa? Porque demuestra que no necesitas un pasado limpio para recibir un milagro. No necesitas entenderlo todo. No necesitas ni siquiera ver a Jesús claramente. Basta con oír su voz, creerle y moverte. La ceguera no fue un impedimento. Fue el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifestara. Jesús mismo lo dijo. No es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Tal vez tú también naciste en una casa donde no había fe. Tal vez tu niñez fue rodeada de gritos, de abusos, de abandono. Tal vez nunca viste un buen ejemplo.
Tal vez siempre viviste en sombras emocionales, psicológicas, espirituales. Pero si hoy decides obedecer, si hoy decides moverte con fe, si hoy decides clamar con tus pasos y no solo con tus palabras, la luz va a llegar. Y cuando veas, cuando tus ojos se abran, cuando tu entendimiento sea iluminado, cuando tu alma despierte a la verdad, nadie podrá callarte, porque este hombre, después de ver, no se escondió. Lo interrogaron, lo presionaron, lo confrontaron, pero él no se retractó. Él defendió a Jesús, él confesó la verdad, él se convirtió en testigo viviente de lo que el clamor en obediencia puede lograr. Hoy quiero que declares con fe en los comentarios esta frase: aunque no vea, yo camino por fe. Porque ese es el clamor de los valientes, de los que no necesitan luces para avanzar, sino promesas, de los que no exigen señales, sino que caminan porque saben quién les habló. Tu obediencia es oración. Tu fe en el movimiento es un clamor que hace temblar al infierno. Tu caminar en medio de la oscuridad es una alabanza que los cielos reciben como incienso, porque no todo clamor se dice, algunos se viven. El clamor desde el vientre del pez, cuando el arrepentimiento rompe las profundidades. Hay momentos en los que el clamor no nace del deseo de un milagro, sino de la necesidad urgente de volver a vivir, de volver a tener propósito, de volver a respirar después de haber tocado fondo. Hay clamores que no surgen de altares, ni de templos, ni de reuniones gloriosas, sino de cavernas oscuras, de situaciones desesperadas, de prisiones del alma, de lugares donde nadie te puede oír, pero Dios sí. Jonás 2 nos relata uno de los clamores más insólitos de toda la Escritura. No ocurrió en una sinagoga. No fue liderado por levitas, no hubo música de fondo, ni multitudes, ni atmósfera espiritual. Fue un clamor desde el vientre de un gran pez, un lugar que representa lo más oscuro, lo más profundo, lo más imposible. Jonás había desobedecido. Dios le dijo, «Ve a Nínive», y él decidió huir en dirección opuesta. Se embarcó hacia Tarsis, creyendo que podría escapar del llamado. Pero no se puede huir de aquel que habita en todas partes. Y entonces, una tormenta, el caos, el mar embravecido, los marineros aterrados, y finalmente, Jonás tirado por la borda. Todo parecía el fin. Pero para Dios, apenas comenzaba el proceso de redención. Un gran pez, preparado por el mismo Dios, lo traga entero. No para matarlo, sino para aislarlo, para confrontarlo, para quebrantarlo, para oír su clamor. Y es ahí, en ese lugar imposible, donde Jonás ora, clama, se rinde, se arrepiente. Sus palabras no son de reclamo, son de reconocimiento, de humildad, de desesperación. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Las aguas me rodearon hasta el alma, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué poder hay en estas frases? Jonás no tenía derecho humano a clamar. Había fallado, desobedecido, huido, provocado caos a su alrededor, y sin embargo, Dios oyó su oración. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que el arrepentimiento sincero clama más fuerte que los errores del pasado, que el corazón quebrantado traspasa las aguas, las paredes del pez, la profundidad del mar, y llega al trono de Dios como un rayo de esperanza, porque el Dios al que servimos no desecha a los que claman desde lo más bajo, no ignora a los que oran desde las cavernas del fracaso. No se olvida de los que suplican desde la cárcel de su rebeldía. Y entonces, la criatura que parecía un castigo se convierte en vehículo de restauración. El mismo pez que lo tragó, lo vomita en tierra firme. Dios no solo lo perdona, sino que lo restaura al llamado original.
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Escucha esta revelación. Dios tiene una segunda palabra para ti, una segunda oportunidad, un segundo viento, un nuevo llamado. Pero esa palabra no viene sin clamor, no viene sin arrepentimiento, no viene sin rendición. Tal vez tú también sientas que estás en el vientre del caos, rodeado de oscuridad, oprimido por decisiones equivocadas, encerrado por las consecuencias de tus actos. Pero hoy, si clamas, Dios va a oír. Y no solo eso, Dios va a preparar una salida, va a vomitarte en tierra nueva, va a devolverte al propósito, va a darte otra oportunidad. Y lo mejor de todo, no te reprochará el pasado, solo te hablará del futuro, solo te dirá, ve y haz lo que no hiciste, cumple tu asignación, yo sigo contigo. Hoy quiero que escribas en los comentarios esta declaración de fe, de humildad, de entrega. Desde lo profundo clamo, y sé que Él me oye. Escríbelo con el alma. Hazlo tu oración. Hazlo tu altar. Hazlo tu acto de rendición. Porque no hay profundidad que te separe de su oído. No hay falla que lo aleje de tu voz. No hay rebeldía que apague su amor. Él sigue esperando tu clamor. Él sigue oyendo desde el vientre del caos. Él sigue enviando palabras de restauración. El clamor de Agar. Cuando Dios escucha el llanto que nace en el desierto, hay clamores que no nacen en catedrales, ni en altares de oro, ni en reuniones multitudinarias llenas de luces y adoración. Hay clamores que nacen bajo el sol ardiente, de un desierto, cuando el agua se acaba, cuando las fuerzas se extinguen, cuando no hay sombra ni refugio, cuando lo único que queda es el llanto de un hijo y la impotencia de una madre. En Génesis 21, 14, 20, se nos presenta uno de los episodios más conmovedores y olvidados del Antiguo Testamento. La historia de Agar e Ismael, desterrados, rechazados, vagando por el desierto de Beerseba, sin dirección, sin recursos, sin esperanza. Sara, movida por celos, y Abraham, presionado por el conflicto familiar, envían a Agar con su hijo lejos del campamento. Le dan un poco de pan y agua, pero no una promesa, no una bendición, no un camino claro. Y así, la mujer extranjera, la esclava, camina sin rumbo, viendo cómo la cantimplora se vacía, cómo los pasos se hacen más pesados, y cómo el niño, fruto de sus entrañas, comienza a desfallecer de sed. Y en ese momento, el más desgarrador de todos, Agar no puede más. No clama con fuerza, no hace una gran oración, simplemente se aleja del niño, lo deja bajo un arbusto y dice, «Que no vea yo cuando el niño muera». Se sienta a cierta distancia, levanta su voz y llora. No fue una oración doctrinal, no fue una plegaria compuesta, fue un clamor quebrado, maternal, humano, profundo y desesperado. Y entonces ocurre lo inesperado. Dios oye, Dios ve, Dios responde. El texto dice, «Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está». ¡Qué declaración tan poderosa y reconfortante! Dios escuchó el llanto de un niño moribundo en medio de la nada. Dios descendió al clamor que no tenía palabras, al grito silencioso de la necesidad extrema, al dolor que parecía invisible. El ángel no solo trae consuelo, trae dirección, trae esperanza, trae agua, trae una promesa. «Levántate, alza al muchacho, porque haré de él una gran nación». Dios no solo salva la vida de Ismael, restituye el destino que parecía truncado. Y todo porque una madre se quebró en oración, porque un niño susurró un clamor de muerte, y porque en medio del abandono humano, el cielo decidió intervenir. Esta historia te habla a ti, alma que ha sido lanzada al desierto, a ti que fuiste apartado, que fuiste desplazado, que fuiste olvidado por aquellos que deberían haberte protegido.
A ti que estás viendo cómo tus hijos sufren, cómo la provisión se acaba, cómo tus oraciones parecen no tener eco, y que solo tienes fuerzas para llorar a cierta distancia. Pero hoy Dios te dice, yo veo tu llanto, yo escucho tu silencio, yo conozco tu desierto, y no solo te ve, se acerca a ti, te llama por tu nombre, y abre fuentes donde no las hay. Porque Dios tiene pozos escondidos en cada desierto, y solo se revelan cuando clamas de verdad, cuando sueltas tus fuerzas, tu orgullo, tu autosuficiencia, y te rindes como Agar, llorando sí, pero esperando algo desde el cielo. Y no solo eso, Dios no solo calma tu sed, Dios reafirma tu propósito. Dios restaura lo que parecía perdido. Dios honra lo que otros despreciaron. Porque tú puedes ser esclava para el mundo, pero eres madre de una promesa para el cielo. Hoy quiero que declares esta frase con convicción en los comentarios, como si la gritaras desde tu alma. Dios ve mi desierto y me responderá. Porque Él no falla, no tarda, no miente, no olvida. El mismo Dios que abrió los ojos de Agar para ver el pozo, hoy abrirá tus ojos para ver la salida, para ver que hay recursos que no habías visto, hay caminos que no habías contemplado, hay respuestas que ya estaban cerca, pero que solo se revelan a los que claman. El clamor de un ladrón moribundo. Cuando el perdón responde más rápido que la condena, hay momentos en la vida en los que parece demasiado tarde. Demasiado pecado, demasiada vergüenza, demasiado pasado, demasiados errores acumulados y una sensación brutal de que ya no hay vuelta atrás. Hay personas que piensan que el cielo se gana por acumulación de buenas obras, por asistencia a la iglesia, por perfección moral. Pero entonces aparece un hombre crucificado, moribundo, sangrando, sin nada bueno que ofrecer, y nos enseña que un solo clamor sincero, dicho desde el borde de la muerte, puede abrir la eternidad. Lucas 23, 39, 43 nos narra esta escena sagrada y estremecedora. Jesús está en la cruz. A su lado dos criminales también crucificados. Uno de ellos, con el corazón endurecido, se burla. El otro se quebranta. Ese segundo hombre no tenía nombre noble, ni linaje sacerdotal, ni reputación. Solo tenía culpa, dolor, miedo y una chispa de fe. Mientras el primero escupía amargura, el segundo clama, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». ¡Qué frase tan simple y tan poderosa! No es una teología perfecta, no es una oración larga, no es una petición adornada. Es un grito del alma que, aún colgado en la cruz, reconoce al Salvador, reconoce su realeza y suplica misericordia. Y lo que ocurre después es un golpe de gracia, una respuesta inmediata, una promesa eterna. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no lo cuestiona, no le pide explicaciones, no revisa su historial, solo responde, solo perdona, solo abraza con palabras lo que la cruz ya no podía sostener con brazos. Ese ladrón no bajó de la cruz, no tuvo tiempo de rehacer su vida, no pudo devolver lo robado, pero tuvo fe suficiente para clamar, y eso fue suficiente para el cielo. Esta historia destroza cualquier legalismo, demuestra que la salvación no se compra, no se gana, no se negocia, se clama. Y ese clamor, cuando es real, cuando nace en el quebranto más profundo, cuando brota de una boca sucia pero de un corazón rendido, es recibido con honra por el Rey crucificado. Tal vez tú también sientes que tu historia ya está escrita, que cometiste errores imperdonables, que ya estás crucificado por tus decisiones, que estás en tu última oportunidad y lo peor, que no tienes nada que ofrecer. Pero escucha esto, alma cansada, Dios no quiere tus méritos, Él quiere tu clamor.
Y si hoy, en medio de tu dolor, de tu tormento interior, de tu cruz emocional, te atreves a decir, acuérdate de mí, Jesús va a responderte, hoy estarás conmigo. El cielo no tarda en responder a los que claman con el alma abierta. Dios no necesita tiempo para perdonar. Él solo necesita sinceridad, rendición, un grito quebrado, una palabra de fe. Ese ladrón no tuvo un altar de madera pulida, tuvo una cruz manchada, pero desde allí oró, y desde allí fue salvado. Lo que importa no es desde dónde oras, sino cómo lo haces. Lo que cuenta no es tu posición física, sino tu condición espiritual. Y si tú hoy levantas tu voz, aunque sea un susurro, desde tu confusión, desde tu soledad, desde tu ansiedad, Dios va a escucharte y te va a responder y te va a prometer eternidad, paz y redención. Declara en los comentarios, como quien lo dice desde su cruz interior, acuérdate de mí, Señor, y respóndeme, y escríbelo con reverencia, con fe, con lágrimas si hace falta, porque hoy el cielo no está buscando perfectos, está buscando clamores reales, corazones desnudos, espíritus contritos. No subestimes el poder de tu último aliento. Puede ser el primero que Dios escuche con gusto, porque el ladrón moribundo no era un caso perdido, era un trofeo de la gracia divina. El clamor de Job. Cuando el alma herida no deja de confiar, hay momentos en la vida donde el dolor no golpea una sola vez, sino que llega como una tormenta interminable. Primero una pérdida, luego otra, y otra más, hasta que el alma siente que no puede sostenerse. Hay etapas de la existencia donde todo lo que construiste con esfuerzo y fe se desmorona en cuestión de días, y la única voz que te queda es la del clamor. El libro de Job no comienza con una caída. Comienza con una descripción gloriosa. Un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre que no solo amaba a Dios, sino que intercedía cada mañana por sus hijos, por si acaso habían pecado en su corazón. Un hombre que no era perfecto, pero sí íntegro. Y entonces, el silencio del cielo es interrumpido por una conversación celestial, una prueba autorizada, una permisión divina que abriría un camino de quebranto, mas también de gloria futura. Job lo pierde todo. Sus bueyes, sus ovejas, sus camellos, sus siervos, sus riquezas. Pierde a todos sus hijos en un solo día, y aún con lágrimas, desnudo ante la vida, cae de rodillas y dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Quién puede clamar así en medio de tal tragedia? ¿Quién puede levantar alabanza desde los escombros? Solo aquel que ha fundamentado su fe, no en las cosas que Dios da, sino en quien Dios es. Pero la historia no termina ahí. Job también es tocado en su cuerpo. Llagas desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Sin fuerzas, rechazado, sentado sobre ceniza, rascándose con un tiesto, en el estado más humillante posible. Su esposa, rota por dentro sin esperanza, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job, entre la fiebre, la soledad, el rechazo y el dolor, no maldice, clama, pide respuestas, llora ante el silencio del cielo, grita al Eterno, pero no se aleja. Este es el tipo de oración que el cielo honra, el clamor de quien no comprende, pero tampoco renuncia. El clamor que nace de la ruina, pero aún lleva la fragancia de la reverencia. Job no tiene una teología clara en ese momento. No entiende por qué los impíos prosperan y él sufre. No encuentra lógica a su quebranto. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusan, lo juzgan, lo hieren con palabras piadosas, pero equivocadas, y aún así, Job sigue clamando, sigue orando,
Sigue hablando con Dios. Dice, oh, si mis palabras fuesen escritas, si se escribiesen en un libro. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. En Job 19, 23, 25. Aquí está la esencia de un clamor poderoso, una fe que no necesita explicaciones, una certeza que no se basa en resultados visibles, un conocimiento interior de que, aunque todo falle, Dios vive. Y aunque el polvo cubra mis sueños, mi Redentor se levantará. Job no solo clamó por restauración, clamó por justicia, clamó por sentido, clamó por encuentro. Y cuando Dios finalmente rompe el silencio, no le da razones, le da revelación. Dios no le explica por qué sufrió. Le muestra su poder, le muestra su soberanía, le recuerda quién es él y quién es Job. Y Job, quebrantado, adora. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Después del clamor viene el encuentro, después del polvo, la restauración, después del silencio, la voz del cielo. Y Dios le da a Job el doble de lo que había perdido. Lo honra, lo levanta, lo llena y lo vuelve a usar. Tú que estás leyendo esto hoy, ¿estás en ceniza? ¿Te sientes acusado? ¿Has sido herido por quienes debían consolarte? ¿Has clamado y no has oído respuesta? Entonces haz como Job, no dejes de clamar, aunque duela, aunque parezca inútil, aunque el cielo parezca mudo. Porque hay un día en que el Redentor se levanta, hay un día en que Dios responde. Hay un día en que tus cenizas se convierten en gloria. Escribe ahora en los comentarios, yo sé que mi Redentor vive y me responderá. Porque esa frase no es apenas un versículo bonito, é un grito profético, é uma promessa eterna, é um eco do céu dentro de ti. O clamor de Job não foi em vão, e o teu também não será, porque Deus não despreza o clamor do justo, sobretudo quando esse clamor nasce do pó. El clamor de David, cuando la culpa se convierte en un río de lágrimas que limpia el alma, no todos los clamores nacen del dolor de una pérdida. Algunos nacen del peso de una culpa insoportable. Hay gritos del alma que no se elevan por lo que nos hicieron, sino por lo que nosotros hicimos. Hay momentos en que el Espíritu nos confronta, nos desnuda por dentro, y nos lleva a un rincón secreto donde no queda nada más que confesar, llorar y clamar por misericordia. El rey David, ungido, valiente, profeta, salmista, amigo de Dios, también fue hombre, y como hombre cayó, se dejó arrastrar por el deseo, tomó lo que no era suyo, planeó un encubrimiento, provocó una muerte, se manchó. Y cuando el profeta Natán lo confronta, cuando la palabra le atraviesa el alma como una espada, David no se justifica, no evade, no culpa a otros. David cae y clama. Su oración está registrada en uno de los salmos más poderosos y desgarradores de toda la Biblia. Salmo 51. El clamor de un alma que quiere volver a empezar. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme en la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí no hay poesía, hay súplica, no hay música, hay quebranto, no hay melodía real. Hay un hombre en el suelo gritando desde el fondo del alma, no me quites tu presencia. Porque David entendía algo que muchos olvidan. Puedes perder el trono, el oro, la fama, los ejércitos. Pero si pierdes la presencia de Dios, lo has perdido todo. Y es por eso que su clamor no es por reputación, es por redención, no es por imagen, es por restauración, no es por escapar del juicio, es por volver a sentir a Dios. Y en Midot Symphony,
Ese valle de lágrimas, en ese gemido de alma arrepentida, David es restaurado, no por mérito, no por linaje, no por buenas obras, sino porque el arrepentimiento genuino clama más alto que la acusación. La misericordia de Dios responde a corazones rendidos. El pecado mancha, pero el clamor lava. La culpa ahoga, pero la oración libera. La condena destruye, pero el perdón reconstruye. Y el mismo David que cayó es el David que se levanta y vuelve a cantar. El mismo que pecó es el mismo que escribió. El sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Esta es una palabra para ti que tal vez has fallado, para ti que sientes vergüenza de ti mismo, para ti que oras, pero con miedo de no ser oído, para ti que sientes que tu historia se manchó demasiado para ser usada de nuevo. Hoy Dios te dice: no me interesan tus hojas de higuera, yo quiero tu clamor. No importa cuánto hayas caído, importa si estás dispuesto a clamar, a abrir el alma, a llorar delante de Dios no con culpa, sino con hambre de restauración. El mismo Dios que restauró a David te está esperando a ti, y no solo para perdonarte, sino para devolverte la canción, para devolverte el gozo, para devolverte el propósito. Escribe en los comentarios esta frase de rendición: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Escríbela como un acto de fe, como una semilla de restauración, como un eco de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti hoy, porque no hay pecado tan grande que supere la gracia, pero sí hay corazones tan duros que ya no claman. Y si tú clamas, Él responde, Él lava, Él renueva, Él te abraza, Él vuelve a confiar en ti. El clamor de Jeremías: cuando el alma intercede por una nación que se cae a pedazos, hay clamores personales. Pero hay también clamores intercesores, clamores que nacen del corazón que no solo siente su propio dolor, sino que se quebranta por el dolor colectivo, por una generación que se ha alejado, por un pueblo que se ha olvidado de Dios, por una nación que camina sin rumbo hacia el juicio. El profeta Jeremías fue llamado desde joven. No era un guerrero, no era carismático, no era aplaudido, era rechazado, ignorado, perseguido y muchas veces despreciado. Pero tenía una asignación divina: llamar al pueblo al arrepentimiento, clamar por su restauración, llorar por su pecado, permanecer fiel cuando todos abandonaban la verdad, y eso duele. Jeremías no tenía éxito humano. Sus profecías eran rechazadas, sus advertencias eran burladas, sus oraciones eran ignoradas por los hombres, pero aún así él clamaba, lloraba, gemía, rasgaba su alma por aquellos que ya ni escuchaban. En Jeremías 9:1 él exclama: «Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para abandonar a mi pueblo y alejarme de ellos, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores». Y más adelante, con el corazón partido, dice: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo». Jeremías nos enseña el poder del clamor que no busca bendición personal, sino misericordia nacional. Restauración colectiva. Un mover de Dios que despierte a los corazones dormidos. Él lloró por Jerusalén antes de que fuera destruida. Profetizó en medio de la idolatría. Fue llamado mentiroso, traidor, falso profeta, pero su espíritu seguía clamando. Ese es el verdadero intercesor, el que no se cansa aunque nadie le escuche, el que no busca aplausos, el que no mide resultados visibles, el que ora por los que ni siquiera piden oración, el que llora en secreto lo que otros ignoran en público. Y hoy Dios está buscando nuevos Jeremías, no voces populares, sino
Almas sensibles, no títulos, sino rodillas dobladas, no estrellas, sino siervos que clamen por sus familias, por su ciudad, por su generación, porque el clamor intercesor es la muralla invisible que aún sostiene al mundo. Es el último escudo de misericordia antes del juicio. Es la llama que aún no se ha apagado. Jeremías fue testigo de la ruina, pero también fue portador de una esperanza futura. En medio del lamento, él escribió una joya eterna. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. ¿Puedes sentir el poder de ese clamor? Un hombre rodeado de ruinas, viendo humo, muerte, hambre, y aún así dice, grande es tu fidelidad. Eso es fe, eso es clamor maduro, eso es intercesión. Eso es saber que aunque todo parezca perdido, Dios todavía escucha, todavía responde, todavía restaura. Escribe con fe esta frase en los comentarios. Clamaré por mi casa, mi ciudad y mi nación, porque Dios aún tiene misericordia. Hazlo como un Jeremías moderno, como un intercesor verdadero, como alguien que no se conforma con la decadencia espiritual y que está dispuesto a clamar hasta que el cielo descienda. El clamor nacional que restaura generaciones. Cuando el pueblo ayuna, llora y regresa al altar, hay clamores que nacen del miedo, clamores que se elevan cuando la vida se derrumba, cuando el diagnóstico golpea, cuando la traición llega, cuando el enemigo rodea. Pero hay otro tipo de clamor, más raro, más profundo, más maduro, el clamor que no surge del desespero por una necesidad puntual, sino del dolor santo de haberle fallado a Dios, del peso espiritual de haberlo alejado del centro de la nación, de la tristeza de haber cambiado su presencia por ídolos, por sistemas, por agendas humanas. En los tiempos de Esdras y Nehemías, Israel había regresado del exilio, pero aún no había regresado a Dios. Estaban otra vez en Jerusalén, pero el altar aún no estaba encendido como antes. El templo había sido reconstruido, pero los corazones aún estaban rotos, divididos, distraídos, contaminados. Y fue allí donde el Espíritu provocó algo glorioso, un clamor colectivo, una convocatoria sagrada, una reunión no para celebrar, sino para llorar, para ayunar, para arrepentirse. Nehemías 9 lo describe con detalles que estremecen. El pueblo se reunió con ayuno, con ropas ásperas, con polvo sobre sus cabezas. Separados de los extranjeros, se pusieron de pie, confesaron sus pecados y los de sus padres, leyeron la ley durante horas y luego adoraron con el rostro inclinado al suelo. Este fue uno de los clamores más profundos de toda la historia bíblica, un pueblo entero, parado de pie por horas, reconociendo sus errores, sin culpar a Dios, sin justificarse, quebrantados, rendidos, humillados, pero con esperanza, porque el clamor verdadero no se queda en la culpa. Se transforma en pacto. Ellos dijeron, haremos fiel promesa y la escribiremos, firmada por nuestros líderes. Cuando el clamor es real, no se queda solo, en lágrimas, se convierte en obediencia, en reforma, en restauración, en una determinación férrea de volver a caminar con Dios con fidelidad. Ese día no clamaron por dinero, no clamaron por enemigos, no clamaron por tierras, clamaron por pureza, por honra, por volver a ser lo que una vez fueron, el pueblo que portaba la gloria de Dios. Y esta palabra es para nosotros hoy, porque vivimos tiempos donde el pueblo de Dios ha regresado a muchos templos, pero no ha regresado al altar, donde las reuniones están llenas, pero los corazones muchas veces vacíos, donde la música suena fuerte, pero el cielo espera un sonido más alto, el sonido del clamor santo, del arrepentimiento profundo, de la renuncia al pecado.
¿Cuándo fue la última vez que lloraste por la tibieza espiritual de tu generación? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste no por tu necesidad, sino por tu iglesia, tu ciudad, tu nación? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste con cilicio en el corazón, no para pedir un milagro, sino para rogarle a Dios que no quite su espíritu? Joel 2:12-13 dice: Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque lo que Dios quiere no es religión, es rendición. No quiere una forma, quiere un fuego, no quiere una costumbre, le quiere comunión. Y ese fuego solo baja cuando el pueblo clama. No desde el orgullo, sino desde el polvo. Si tú hoy te unes a este clamor, si tú decides no quedarte callado, no mirar desde la orilla, no conformarte con una vida de fe superficial, Dios te usará como parte de los reformadores espirituales de esta generación. Dios encenderá de nuevo el altar en tu casa. Dios restaurará lo que parecía apagado. Escribe ahora con fe y reverencia en los comentarios esta declaración: Hoy me uno al clamor por una restauración espiritual real. No es solo una frase, es una semilla, es una señal, es un grito silencioso que el cielo escucha. Y así como en los días de Nehemías, cuando el pueblo clamó, el muro fue reconstruido en tiempo récord, el altar fue restaurado, la adoración fue reactivada y la gloria volvió a llenar la ciudad. También tú verás a Dios moverse con poder cuando decides clamar no por cosas, sino por su presencia. El clamor en la tormenta. Cuando el miedo se convierte en súplica y Jesús responde con paz, todos enfrentamos tormentas. Algunas son repentinas, otras prolongadas. Unas se ven venir, otras nos sorprenden en medio de la obediencia. Sí, porque no todas las tormentas son resultado de desobediencia. Algunas vienen cuando estamos justo en el centro de la voluntad de Dios. En Marcos 4:35-41, los discípulos están en el barco con Jesús. Él mismo les dijo: pasemos al otro lado. Y obedecieron, subieron al barco, y mientras cruzaban el mar, se desató una tormenta violenta, vientos furiosos, olas golpeando con fuerza, agua entrando al barco, y el miedo, como una niebla espesa, llenó el corazón de aquellos hombres que muchos de ellos eran pescadores expertos. Pero esta vez, la experiencia no fue suficiente, la preparación no bastó, la tormenta era más fuerte que ellos. Así ocurre con nosotros también. Hay luchas que vencemos con habilidad, pero hay tormentas que solo se vencen con clamor. El texto dice que Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y ellos, en medio del pánico, lo despertaron y clamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No fue una oración hermosa, no fue teológicamente correcta, fue un grito, una mezcla de miedo, frustración, necesidad, y sin embargo Jesús se levantó, reprendió al viento, dijo al mar: calla, enmudece, y sobrevino una gran bonanza. ¿Puedes sentir el poder de este momento? Un segundo antes, gritos, un segundo después, paz, porque cuando clamas con sinceridad, aunque sea entre lágrimas y miedo, Jesús actúa. Jesús no se ofendió por el clamor temeroso, no reprendió la emoción, reprendió la falta de fe. Y eso nos enseña algo. El cielo no rechaza nuestras emociones humanas, pero nos llama a confiar incluso en medio del caos. ¿Y sabes algo más? Ellos estaban con Jesús, pero el miedo los cegó. La tormenta los hizo olvidar quién iba en el barco. Esto nos pasa muchas veces. Estamos caminando con Dios. Leemos la palabra, vamos a la iglesia, pero cuando el viento sopla y las olas entran, nos entra el pánico y gritamos: Señor, ¿no ves lo que estoy viviendo? Pero Él ve, Él oye, Él no duerme como los
Hombres, Él no está ajeno. Él espera que clames para que aprendas a depender no de tu barca ni de tu experiencia, sino de su presencia. Hoy el Espíritu Santo te dice, clama desde tu tormenta y yo me levantaré. Llámame aunque sea con miedo, y yo traeré paz. No importa si tu fe es pequeña, si clamas, yo me haré presente. El Salmo 107, 28-30 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Así es el Dios que servimos. No siempre evita la tormenta, pero siempre responde al clamor. No siempre impide el viento, pero siempre está listo para hablarle al mar. Declara hoy con fe, aun si estás en medio del caos. Jesús, clamo desde mi tormenta, y sé que tú me responderás. Hazlo con certeza. Hazlo como quien despierta al Salvador. Hazlo como quien ya no quiere remar solo. Hazlo como quien está listo para oír. Calla, enmudece y ver una vez más la paz sobrenatural de Dios cubrir su vida. Hoy termina el video, pero comienza tu historia con Dios. Si estás leyendo esto, si llegaste hasta este punto, si no te rendiste a mitad del camino, si decidiste escuchar hasta el último clamor, hasta el último testimonio, hasta la última enseñanza espiritual, entonces no eres uno más, eres uno de los pocos, uno de los que tienen hambre real, uno de los que no vinieron por entretenimiento, sino por encuentro. Porque este video no fue solo una producción digital. Fue un altar, una sala de parto espiritual, una sinagoga virtual donde se rompieron cadenas, se reactivaron llamados, se despertaron clamores y se abrieron los cielos sobre ti. Y ahora el Espíritu Santo te dice, lo que tú clamaste ya está en proceso. Lo que lloraste ya fue recogido. Lo que pediste ya tiene respuesta asignada. No fue tu emoción, no fue una casualidad. Fue Él quien te convocó a esta pantalla, a este contenido, a este pozo de revelación, donde tu alma ha bebido palabra viva. Pero ahora tienes que decidir qué harás con todo esto. Puedes apagar este video y seguir tu vida como antes. Seguir buscando respuestas en el ruido, seguir luchando con tus propias fuerzas, seguir postergando tu entrega. O puedes levantar un altar nuevo, un altar de compromiso, un altar de fuego, un altar de clamor diario, un altar donde tu vida cambie para siempre. Porque el que clama una vez, toca el cielo. Pero el que clama todos los días, vive en él. Y tú fuiste llamado no solo para un milagro, fuiste llamado para vivir en altar constante. Hoy quiero que comentes esta frase como una señal profética de pacto. Yo clamaré hasta que Dios me responda, y aún después seguiré clamando por otros, porque eso te convierte en intercesor, en voz de tu familia, en profeta de tu casa, en guardián espiritual de los tuyos. Ahora, suscríbete al canal, no por número, no por algoritmo. Suscríbete como quien firma un pacto, como quien dice, este canal es mi pozo, aquí beberé palabra, aquí creceré, aquí seré nutrido. Dale like si este contenido habló a tu espíritu y compártelo, porque alguien más necesita clamar, alguien más está al borde. Y tu acción puede ser la cuerda que lo salve. Ahora quédate unos minutos en silencio, cierra los ojos, respira profundo, levanta el corazón y habla con Dios. No repitas palabras, no imites, no actúes, solo clama, derrámate, ríndete, llora si es necesario, susurra si no puedes hablar. Pero no te vayas sin tocar el manto. Porque Dios dijo, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y tú ya comenzaste a ver esas cosas, ahora es tu turno de vivirlas. Gracias por llegar hasta aquí.
Te bendigo con toda bendición espiritual y declaro: tu clamor se ha escuchado, tu temporada ha cambiado, el Dios que oye también responde. Oración final. Padre Santo, Dios eterno y soberano, hoy nos postramos delante de ti con el alma abierta, con el corazón rasgado, con el espíritu humillado y la voz entrecortada, porque entendemos que este no es solo el final de un mensaje, es el principio de un despertar. Hoy venimos a ti no con palabras repetidas, sino con un clamor nuevo, nacido del fuego que tu espíritu ha encendido en lo profundo de nuestro pecho. No venimos con guiones vacíos, ni con frases adornadas, sino con gemidos que no pueden expresarse con palabras humanas. Nos acercamos a ti, Abba, porque sabemos que tú eres el Dios que oye, el Dios que no duerme, el Dios que no calla, el Dios que no ignora los gritos del alma herida, los suspiros de una madre angustiada, las lágrimas del padre que ya no puede más, el susurro del joven que clama desde su habitación sin ser escuchado, el gemido de la abuela que intercede sola en la madrugada. Tú oyes, Señor, tú respondes. Tú te inclinas cuando uno de tus hijos levanta su voz hacia ti. Y por eso hoy clamamos por nuestra alma, clamamos por nuestro hogar, clamamos por nuestras heridas, clamamos por nuestro país, clamamos por las generaciones futuras, clamamos porque hemos probado muchas cosas, pero solo tu presencia nos llena. Clamamos porque hemos buscado ayuda en muchos lugares, pero solo tu trono tiene la respuesta. Clamamos porque ya no sabemos a quién más acudir. Y reconocemos que sin ti nada somos. Tú eres el Dios que respondió a Ana en su angustia, el que sanó a la mujer del flujo sin que hablara, el que devolvió la vista a Bartimeo solo por su fe, el que perdonó al ladrón por una frase, el que rescató a Jonás desde el vientre del caos, el que escuchó a David aún después de su caída, el que restauró a Israel cuando volvió en ayuno. Y hoy venimos como ellos, venimos como hijos necesitados, venimos como un pueblo quebrado, como una generación que ha probado de todo, menos de tu santidad. Oh Dios, aviva el fuego en nosotros, no permitas que este clamor se apague con el tiempo. Haz que cada palabra dicha aquí arda como brasa viva en el pecho de los que te buscan. Haz que esta oración se eleve como incienso agradable, como una fragancia de adoración sincera. Haz que este momento quede marcado en el cielo como un pacto, como un altar que no se olvidará. Que esta sea la generación de los que no temen clamar, de los que oran en público y en secreto, de los que levantan sus manos no solo en la alabanza, sino también en la guerra espiritual. Haznos intercesores. Haznos guardias de nuestras casas, haznos centinelas que no duermen mientras otros duermen. Haznos sensibles a tu voz, obedientes a tu palabra y fieles hasta el fin. Padre eterno, seguimos en esta atmósfera de reverencia, con el corazón aún ardiendo por tu presencia, con las rodillas internas dobladas delante de tu trono, porque sentimos que algo está sucediendo en lo invisible. Hay cadenas que están cayendo. Hay gritos ahogados que están siendo liberados, hay respuestas que están comenzando a descender, hay ángeles que están en movimiento, hay cosas que no veíamos que ahora comenzamos a discernir, porque cuando el hombre clama, el cielo actúa. Y hoy te pedimos, amado Dios, despierta lo que está dormido en nosotros, sana lo que el tiempo no pudo sanar. Restaura lo que las pérdidas destruyeron, resucita lo que creímos muerto. Derrama tu gloria sobre las partes áridas de nuestra alma. Riega con tu espíritu cada rincón seco de nuestro corazón. Haz que cada herida se convierta en testimonio. Haz que cada dolor se transforme en autoridad espiritual. Haz que cada lágrima recogida se vuelva aceite nuevo en nuestras lámparas. Dios, clamamos por nuestras familias. Que cada hogar representado aquí sea un altar vivo,
un lugar donde se ore, donde se adore, donde se enseñe tu verdad, que las casas de los que oran con nosotros se llenen de tu gloria, que en cada sala haya paz, en cada habitación revelación, en cada cocina provisión, en cada corazón transformación. Te pedimos por los hijos pródigos, por los que se alejaron, por los que dejaron la fe, por los que se burlan hoy, pero que un día también llorarán delante de ti. Hazles recordar lo que un día oyeron, persíguelos con tu misericordia, llámales por su nombre, como hiciste con Samuel en la noche, y cuando respondan, abrázalos con eternidad. Clamamos por los enfermos. Tú eres el médico por excelencia. Sana, Señor. Reprende toda célula enferma. Toca con tu mano lo que el hombre ya no puede tocar. Habla a los huesos secos. Restaura los pulmones, los riñones, los corazones físicos y los emocionales. Declara vida donde otros dijeron muerte, porque cuando tú hablas, hasta la tumba obedece. Clamamos por los ministerios apagados, por los que sirvieron con pasión y hoy viven de recuerdos. Despierta al profeta adormecido, resucita al adorador que se silenció. Fortalece al intercesor que ya no podía más, restituye al pastor que fue herido, abraza al líder que sirvió sin recompensa, enciende de nuevo la visión en los que estaban por rendirse. Clamamos por las naciones, por los gobiernos, por los pueblos sin voz, por los oprimidos, por los que sufren sin saber que hay un Dios que oye. Levanta intercesores en cada esquina del planeta. Haz que tu nombre sea proclamado desde las aldeas hasta los parlamentos. Que se escuche un clamor global, un sonido celestial que rompa la atmósfera de muerte y traiga avivamiento. Y ahora, Padre, sellamos esta oración con fe. Creemos que ya estás obrando. Aunque no veamos, creemos. Aunque el milagro aún no se manifieste, confiamos. Aunque el silencio se prolongue, persistimos. Porque tú no eres hombre para mentir. Tú dijiste, clama a mí y yo te responderé. Y nosotros ya aclamamos. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Apagamos la pantalla, pero no el fuego. Cerramos los ojos, pero no el corazón. Que esta oración quede grabada en el cielo. Que sea memoria eterna en tu libro. Que nuestros nombres estén escritos como aquellos que no se cansaron de clamar, y que todo lo que sembramos aquí, lo cosechemos en gloria. En el nombre del único que siempre oye, el único que siempre responde, el único que nunca falla, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Clamo a ti, Señor. Y tú responde, Señor Dios Todopoderoso, en este momento de silencio reverente me acerco a ti no como alguien que lo merece, sino como alguien que necesita profundamente de tu voz, tu presencia, tu guía, tu abrazo, tu intervención urgente. Vengo ante ti, Padre, con el alma expuesta, sin máscaras, sin discursos, sin fuerzas, solo con un clamor verdadero, solo con la esperanza de que lo que está escrito es real. Clama a mí, y yo te responderé. Y yo clamo, Señor. Clamo porque me está doliendo la vida, porque hay respuestas que no llegan, porque hay batallas, lo que no entiendo, porque hay noches en las que mi fe tiembla, porque hay días en que me siento invisible, y aún así, clamo, como aquel ciego que gritó por ti en medio de la multitud, porque ya no podía seguir sentado a la orilla del camino viendo cómo la vida pasaba. Clamo como aquella mujer que sangraba en silencio y decidió romper protocolos solo para tocar el borde de tu manto. Clamo como los discípulos en medio de la tormenta, porque aunque sabían que estabas en la barca, el miedo los había paralizado. Clamo como los leprosos, desde la distancia, porque a veces siento que estoy lejos, pero necesito ser sanado. Clamo como el salmista, desde lo profundo de mi angustia, como quien ya no tiene palabras bonitas, pero sí un gemido sincero. Oh,
Señor, tú dijiste que responderías, y si tú lo dijiste, eso me basta, porque tu palabra no vuelve vacía. Porque cuando tú hablas, las tinieblas retroceden, el infierno se calla, la ansiedad se apaga, la tormenta se silencia, la culpa se disuelve, y la paz llega como río a mi interior. Hoy te clamo, Dios eterno, por mi vida, por mi mente, por mis emociones, por mi alma desgastada, por todo lo que aún no he podido sanar, por todo lo que escondo detrás de una sonrisa. Te clamo por los vacíos que nadie conoce, por las heridas que me hicieron cuando era niño, por los rechazos que me marcaron, por los fracasos que sigo arrastrando, por las palabras que me destruyeron, por los silencios que me mataron. Poco responde, Señor, pero no solo con milagros, sino con dirección, no solo con alivio, sino con propósito, no solo con bendición, sino con transformación. Te clamo por mi corazón, ese que a veces se llena de orgullo, de comparación, de rabia, de deseos que no son tuyos. Purifícalo, hazlo de nuevo. Muéstrame lo que hay dentro de mí que me está alejando de tu voz. Señor, aquí estoy, sin excusas, sin defensas, sin argumentos teológicos, solo con la verdad cruda de mi alma. Te necesito. No puedo más. Sin ti no hay vida en mí. Clamo también por los míos, por mi casa, por mi familia, por aquellos que amo y que no conocen tu nombre. Clamo por los que están rotos, por los que viven atados, por los que se han alejado, por los que están en tinieblas y creen que no hay salida. Clamo por los que se perdieron en religiones sin poder, en iglesias sin presencia, en caminos sin destino. Clamo por los hijos que ya no oran, por los esposos que ya no aman, por las madres que ya no pueden más, por los ancianos olvidados, por los jóvenes confundidos, por las almas vacías que sonríen por fuera y mueren por dentro. Responde, Señor, con fuego que purifique, con gloria que transforme, con palabra que ilumine. Desciende hoy en cada hogar donde se ore esta oración. Llena de tu espíritu a todo aquel que está orando conmigo. Haz que esta no sea una oración bonita, sino una explosión espiritual que cambie atmósferas, que rompa cadenas, que abra los cielos. Hazme entender, Padre, que no todo lo que pido es lo que necesito, que muchas veces he clamado por cosas que tú nunca me prometiste y me frustré por no recibir lo que en realidad me habría destruido. Enséñame a orar no desde mi deseo, sino desde tu voluntad. Enséñame a confiar aunque no entienda. Enséñame a esperar sin murmurar. Enséñame a descansar aun cuando el milagro tarde. Enséñame a clamar con fe, pero también con humildad. Y cuando la respuesta llegue, hazme recordar que fui oído, que fui amado, que fui sostenido, que fui guardado incluso cuando pensé que todo estaba perdido. Dios eterno, hoy clamo por un nuevo comienzo, no uno emocional, sino uno verdadero. Quiero volver a escucharte, quiero volver a arder por ti, quiero volver a amarte más que a mis planes. Quiero que tu voz vuelva a ser más fuerte que mi lógica. Quiero que tu palabra vuelva a ser mi ley. Quiero que tu voluntad sea mi deleite, no mi carga. Quiero que mis días reflejen tu presencia. Quiero que mi vida sea un altar que no se apaga. Y si algún día dejo de clamar, sacúdeme, Señor. Hazme recordar esta oración. Hazme recordar este día. Hazme recordar que hubo un momento en el que me quebranté y tú me escuchaste, y aunque el mundo me diga que no vale la pena, yo seguiré clamando. Y aunque el infierno me diga que es tarde, yo seguiré esperando. Y aunque mi alma dude por momentos, yo seguiré creyendo, porque mi Dios es fiel, porque mi Dios responde, porque mi Dios no miente, porque mi Dios escucha al que clama desde el corazón. Y ahora, con el alma desnuda, con los ojos húmedos, con el corazón ardiendo, te digo una vez más, desde lo más profundo: aquí estoy, Señor, clamo a ti, y sé
que tú me responderás. En el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo amado, el Cordero que vive, el Rey que viene. Amén, amén y amén. Hoy el cielo ha inclinado su oído sobre tu alma, porque un clamor ha nacido dentro de ti. No fue solo un suspiro, no fue un grito desesperado, fue una oración con nombre, dirección y propósito eterno. Dios ha escuchado, Dios ha respondido. Y hoy te dice con voz clara, clama a mí, y yo te responderé. No mañana, no cuando seas perfecto, no cuando todo esté bien, sino ahora, aquí, en medio de tu caos, cuando ya no sabes qué decir. Dios traduce tus lágrimas en intercesión. Cuando ya no puedes más, Él se levanta en tu lugar. Cuando todos te dicen, es inútil orar, Dios te dice, insiste, porque estoy más cerca de lo que imaginas. Donde tus palabras terminan, comienza su intervención. Donde se cierra toda puerta, Él extiende su mano. Donde tus fuerzas se acaban, Él activa su gloria. El mismo Dios que escuchó a Ana en su llanto, que respondió al clamor de David desde la cueva, que abrió los cielos cuando Jesús oró, que liberó a Pedro mientras la iglesia intercedía, hoy te recuerda, no existe oración sin respuesta cuando nace de un corazón rendido. No subestimes tus oraciones. No ignores los suspiros de tu espíritu. No calles lo que tu alma quiere gritar, porque tu clamor tiene poder en el mundo espiritual. Rompe barreras, derriba muros, mueve cielos y provoca milagros. Hoy Dios no solo te escucha, Él responde, actúa, interviene y escribe con su dedo lo que parecía imposible. Así que levanta la cabeza. No estás orando al aire. Estás hablando con el Creador del universo. Estás abriendo caminos con tus palabras. Estás conectando tu realidad con lo eterno. Ora aunque no veas. Clama aunque no sientas. Persiste aunque todos te digan que te calles. Porque el que clama, ve la gloria. El que clama, provoca lo sobrenatural. El que clama, nunca es ignorado por Dios. Nos encontraremos en el próximo clamor, en la próxima enseñanza, donde el Espíritu volverá a hablarte, donde tu fe será encendida con nuevas promesas, y donde aprenderás que cada palabra que sale de tu boca en oración se convierte en semilla de milagros. Hasta pronto, guerrero de la intercesión, que no se rinde en medio del silencio, que no deja de orar aunque tiemble, y que será testigo de que cuando uno clama, Dios responde con poder, con amor y con fidelidad eterna.